Buenos días. Bueno, hoy vamos a dar por terminado el Santiago, vamos a finalizar. Ya Alfonso hace 8 días enseñó acerca de los últimos versículos, entonces quedaron algunos pendientes, entonces vamos a terminarlos el día de hoy. Hoy vamos a estar en Santiago capítulo 5 de los versículos 7 al 12. Entonces, quiero que me acompañen primero en una oración y lo vamos a leer todos. Amado Señor, Padre Eterno, te queremos agradecer una vez más por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Realmente ella es viva y eficaz y transforma nuestros corazones. Anhelamos que seas tú hablando a nuestro espíritu por tu Espíritu Santo, Señor, y realmente que salgamos transformados. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, no tan solo oidores, sino que la podamos poner en práctica. En tu nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a estar en Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Lo voy a leer, como son poquitos versículos, lo voy a leer para que estemos todos en contexto. Yo tengo la versión Nueva Biblia de las Américas. Si ustedes tienen ahí sus celulares, entonces pueden pasar a esa versión. Listo, entonces dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos... me perdí. 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, acá todavía no le he puesto título a este, se me olvidó. Pero entonces vamos a hablar acerca de 4 cositas. Acá nuevamente dice el versículo 7, por tanto, hermanos. Resulta que en los primeros versículos venía hablando acerca de, no sé si fue que esas palabras que iban dirigidas hacia los ricos eran ricos no creyentes. No es. Recordemos que el Señor Jesús sí habló a personas creyentes que tenían dinero, pero definitivamente a veces el amor al dinero, el amor a este mundo, a los afanes que ofrece este mundo, aparta nuestro corazón de Dios. Y los primeros versículos iban unas palabras dirigidas a los ricos y les dice que lloren, aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Y acá en el versículo 7, porque probablemente eran corazones que estaban apartados del Señor. Pero acá nuevamente en el versículo 7 habla a hermanos, entonces se dirige nuevamente a creyentes, o sea, a nosotros, la iglesia. Y la primera palabra dice: sean, ¿qué? Pacientes. Después en el versículo 8 también dice: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. Esa es otra área que vamos a hablar. Primero vamos a hablar acerca de la paciencia o la perseverancia, de fortalecer nuestros corazones. El tercer punto que vamos a ver está en el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, no nos quejemos. Y el cuarto es anhelar la venida del Señor, porque en cada una de estas áreas el Señor dice, hasta, por ejemplo, el versículo 7 dice: sean pacientes hasta la venida del Señor. Entonces, en 3 oportunidades nos habla acerca de la venida del Señor. Entonces, vamos a estar recordando eso para tenerlo presente.
Entonces, entrando en materia, dice, por tanto, hermanos, sean pacientes. Resulta que estaba mirando, me gusta a veces mirar la Biblia interlineal griega, y resulta que acá la palabra es macrotimón o macrotimosis. En estas palabras donde acá colocan la palabra paciencia, realmente no es la palabra que normalmente se utiliza para paciencia, que es hipomónin, sino macrotimosis y macrotimón. Esta palabra es un poco más allá de la paciencia, habla de la perseverancia, de la longanimidad. ¿Alguien sabe qué es longanimidad? Como largadura de espíritu, largadura de buen ánimo a través de las dificultades. Definitivamente estamos en un mundo maravilloso. Este es un mundo maravilloso que no está diseñado para evitar las aflicciones, las tristezas, las pruebas, las dificultades. Eso es parte de este mundo maravilloso. Y recordemos que al principio en Santiago nos dice que estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y acá está hablando de estos hermanos que probablemente estaban pasando por muchas dificultades, mucha persecución. Y el ánimo les dice, hermanos, sean pacientes, perseverantes, sean de largo ánimo. Yo acá busqué una definición de longanimidad y la puse. Dice, aquella persona de espíritu bondadoso que además de tener paciencia ante las adversidades y los problemas, los afronta y sabe que su solución llegará. Entonces sabe que eso no va a ser eterno, que va a tener una solución. Tiene un buen ánimo, pero principalmente en su camino de éxitos y de adversidades es una persona que obra con limpieza de corazón, que es bondadosa sin importar las circunstancias. Entonces a veces es difícil ser bondadosos cuando estamos pasando por alguna adversidad, pero entonces acá el llamado del día de hoy es a que seamos pacientes, perseverantes, que tengamos esa firmeza de espíritu, esa largadura de buen ánimo, a pesar de la situación en la cual de pronto podamos estar pasando. Si estás pasando por alguna dificultad, entonces ánimo, mis hermanos. Esta palabra es para ustedes el día de hoy. Y no estamos solos, el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos ayuda desde el interior a brotar ese gozo en medio de las dificultades. Listo, entonces esa palabra pacientes, sean perseverantes. Y nos da 3 ejemplos. Nos habla acerca de los labradores, nos habla acerca de los profetas del Antiguo Testamento, nos da un ejemplo acerca de Job, y también no podemos pasar por alto el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces acá, a ver, sigamos leyendo. Sean pacientes o perseverantes, esa la pueden cambiar ahí por perseverancia. Es activo, no es simplemente de sentarse a esperar a que pase la prueba. Es una paciencia activa, y por eso da el ejemplo el labrador. El labrador no se queda sentado quieto esperando a que la tierra por sí sola dé fruto. Es un labrador, es un trabajador. Al igual que los profetas en el Antiguo Testamento no se quedaron callados a la primera adversidad, sino que perseveraron, insistieron, fueron fortalecidos por el Espíritu y iban en contracorriente, ¿sí? Entonces, dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana. Entonces, como les decía, es una paciencia que es activa. Tenía una frase por acá está. La convicción es inútil a menos que se convierta en conducta. Sí, como que es estéril hasta que uno lo lleva a la vida práctica. Entonces, por eso, estos bonitos ejemplos, el labrador espera la lluvia temprana. En la lluvia temprana resulta que eso afloja la tierra. Cuando la tierra está muy seca, labrarla
apolcar la tierra, porque la mata necesita, cuando está creciendo, necesita apolcar, necesita que uno le reúna más tierrita. Entonces el labrador espera esa lluvia temprana que ablanda esa tierra. ¿Para qué? Para ponerse a trabajar y poder apolcar, sobre todo el maíz. El maíz es muy, muy delgadito, que si uno no lo apolca, él se cae cuando empieza a salirle fruto. Entonces, de esta manera, así es la paciencia del labrador. Y ya después la lluvia tardía es una lluvia tardía que madura el fruto, ya preparándolo para la cosecha. Listo, les hablaba acerca de los profetas. Bueno, no voy a ahondar en eso, pero gran persecución, encarcelados. Jeremías fue encarcelado y aún insistiendo, fueron perseverantes. Entonces, el ánimo, mis hermanos, es hacer pacientes hasta la venida del Señor, pero no es pacientes quietos. Es ser perseverantes, estar firmes y trabajando en el camino del Señor. Llevando el Evangelio, discipulando, leyendo su palabra, preparándonos, estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande, ¿cómo es que dice? Respuesta de la fe, razón de la... ¿Cómo es? La razón de la esperanza que hay en nosotros. Para presentar después de la razón de la esperanza que hay en nosotros, sí. Entonces, también Job, nos da el ejemplo de Job. Creo que no hay otra persona que le haya pasado tantas cosas y en tan corto tiempo, ¿no? Ustedes sí se acuerdan que no acababa de llegar una persona a decirle que había ocurrido una calamidad, cuando ya no había terminado de contar eso, cuando ya venía el otro y le contaba otra, una tras otra. Y pues vemos que de todas formas, aunque él se enojó incluso en un momento contra Dios y le dijo, pero explíqueme, Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Él nunca renegó, nunca maldijo a Dios ni le dio la espalda. Incluso fue a Dios con todo y su enojo tal vez que llegó a tener, buscó a Dios, le oró a Dios y le dijo, Señor, explícame. Y el Señor, de una forma maravillosa, le recomiendo los capítulos 38 en adelante. Es espectacular cómo el Señor responde a Job. Vemos también otro ejemplo de esa perseverancia, de esa longanimidad, al Señor Jesús, quien con gozo fue a la cruz. El Señor Jesús, qué ejemplo de gracia y de misericordia, de la manera que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Porque el Señor Jesús, sabiendo cómo era la raza humana, habitó entre nosotros, y yo creo que muy duro para mí, pues por ejemplo, tener que hablarle a Judas, sabiendo lo que iba a hacer, y hablarle cuántas veces lo amó, le habló con amor, a uno de sus discípulos que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar, que aún después de su muerte ellos sencillamente iban a regresar a ser pescadores, porque realmente la raza humana definitivamente sí somos tremendos. Entonces, ver cómo el Señor Jesús nos ama, nos aguanta, nos da esa gracia, esa misericordia y ese amor. Entonces, ese es un ejemplo maravilloso de perseverancia. Listo, entonces esa palabra de paciencia está en el versículo 7, en el versículo 7 está 2 veces, en el versículo 8, sean también ustedes pacientes, y pasamos al siguiente tema, que es fortalezcan sus corazones. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Resulta que cuando hablo de corazón no me refiero, y cuando la palabra de Dios no se refiere al músculo, sino a tu ser interior, a tu espíritu,
a ese ser que llevamos dentro. ¿Cómo está hoy? Porque la condición del corazón determina el rumbo de tu vida. Vemos en los primeros versículos que le habló a los ricos, quienes tenían su corazón en las riquezas, en el afán por el dinero, que eso los llevó a incluso a no dar el precio, a no pagar el precio de sus labradores. Pero obviamente, y lo hemos visto también allí en el libro de Gálatas, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne siempre, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso y siempre nos lleva hacia esa vanidad, hacia satisfacer los deseos de la carne. El mundo también nos atrae. Es un corazón que tendemos a irnos hacia esos lados. Entonces, por eso el llamado acá dice: fortalezcan sus corazones. Entonces, quiero que vayamos a Jeremías 17:9. Porque de pronto estamos en esta condición. Jeremías 17:9. Y también hay algunos proverbios que hablan acerca de esto, de este pasaje. Engañoso es el corazón. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El siguiente. Para no quedar así como tan... Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Nuestro corazón es engañoso, mis hermanos. Debemos tener cuidado con nosotros mismos. Hemos visto en el libro de Santiago que algunas pruebas, la mayoría de las pruebas son producto de nosotros mismos. Nosotros mismos caemos, cedemos a esa tentación, cedemos a esos deseos porque hemos estado alimentando los deseos de la carne. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Eso determina la dirección, el rumbo de tu vida. Recuerdo en este momento el hijo pródigo. Vino un deseo en su corazón, teniéndolo todo, estar en un lugar privilegiado en su hogar con el padre. ¿Cuál fue su deseo? Le cogió seguramente fastidio a esa condición, se sintió atado y vino un deseo en su corazón de irse y sentirse libre. Y se fue a una tierra extranjera, donde él seguramente se creía libre. Se dejó guiar por el deseo de su corazón. A veces nosotros, por estar alimentando la carne, por estarnos dejando guiar por el mundo, y Satanás, que no colabora, quien también nos pone por ahí cositas para que nosotros caigamos, entonces nos dejamos guiar y terminamos anhelando cosas que no son. Hemos sido engañados a veces por nuestro corazón. Entonces es importante estar fortalecidos en el Señor, que nuestro corazón esté aferrado al Señor. ¿Listo? ¿Para qué? Dice el versículo: fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. El versículo 7 dice: sean pacientes hasta la venida del Señor. Y el siguiente tema que habla acerca de no nos quejemos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor está a las puertas. Entonces siempre el llamado es a estar con la mira puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, a anhelar ese reino, a ser conscientes que estamos en un mundo caído, y nuestro corazón nos puede estar engañando, llenando nuestros corazones nuestra mente de deseos que aparentemente nos hacen sentir bien. El hijo pródigo anhelaba irse de ahí para sentirse bien, para sentirse libre, para poder hacer con su dinero lo que quisiera. Pero eso era una felicidad efímera, eso era algo pasajero que realmente, ¿cómo quedó? ¿Cómo terminó? Terminó
en peleando por las algarrobas con los cerdos, el animal que los judíos desprecian tanto y que terminó allí. A veces nuestros corazones nos pueden llevar a terminar así de humillados. El estar alimentando los deseos de la carne nos puede traer, o nos trae, esa es una promesa del Señor, la desobediencia del Señor nos trae ese tipo de consecuencias, ese tipo de premio, de estar humillados, avergonzados. Y pues bueno, la ventaja es que siempre hay espacio para el arrepentimiento. El hijo pródigo reconoció y anheló volver al Señor. Nosotros también en algún momento fuimos guiados por nuestros corazones, que no conocíamos a Dios. Creyéndonos libres nos metimos en muchos problemas y de pronto metimos a otros en problemas. Algunos la pasamos mal y de pronto llegamos al Señor arrepentidos. Y pues gracias a Dios por eso pues somos como ese hijo pródigo que llegó a casa. Pero entonces retomemos, que me desvío un poquitico. Entonces, nuestro corazón es engañoso. Dice Mateo 5, me acuerdo de Quique, que él nos ha estado enseñando acerca de... Y el libro de Santiago tiene un paralelo con el Sermón del Monte, ¿no? Todos los temas que se ven en Santiago, que es un libro práctico, están en las bienaventuranzas. Entonces, dice Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ese es el anhelo, que nuestro corazón esté firme en el Señor, que seamos sinceros, que no nos engañemos, porque es que el corazón, es más, a veces no les ha pasado que uno puede estar acá en este lugar, en la iglesia, y su mente puede estar en otro lado. Donde está tu corazón, dirige el rumbo de tu vida. Entonces es probable que estés en cuerpo acá hoy en día, pero tu corazón puede estar en otro lugar. Entonces, por eso debemos fortalecer nuestros corazones en el Señor. Mateo 4, 23 y 24. El Señor Jesús hablándole a la mujer samaritana. A ver. ¿Cómo? ¿Es en Juan? Sí. Acá noté mal. Menos mal andamos acá con hermanos espirituales que andan pendientes. Busquémoslo ahí, por favor. 23 y 24. Bueno, el hecho es que dice, ¿o es en Juan? Juan 4. Sí. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, sí, los que son sinceros de corazón, no es simplemente por venir a la iglesia, es que seamos sinceros. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y el 24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces el anhelo, mis hermanos, es que su corazón esté fortalecido en el Señor, que seamos sinceros y que estemos anhelando realmente las cosas del Señor, que estemos anhelando su venida, que anhelemos realmente y tengamos en alta estima su palabra, porque es que es tan engañoso el corazón, que el corazón a veces nos dice, no, ahí puede decir eso, pero realmente lo que el Señor quería decir era otra cosa. Y nuestro corazón es hábil para, sobre todo cuando estamos en pecado, para manipular de una manera asombrosa y buscar los versículos para abrazar nuestro pecado. Entonces debemos tener cuidado y dejarnos guiar por la palabra de Dios, por su Espíritu, ser sinceros realmente ante el Señor. Entonces eso
fortalecer nuestros corazones. Tenía otro. El otro lo dijo hoy. ¿Quién fue? David. El Señor Jesús. El Señor Jesús en el momento de ofrendar, ese pasaje también lo tenía. En el momento de ofrendar lo hizo de corazón y lo hizo para el Padre. Por eso Colosenses 3 también quiero que vayamos. Colosenses 3, 23. Hablando de la paciencia y la perseverancia y la fortaleza del Señor Jesús, ejemplo de tolerancia, de amor hacia aquellas personas que no lo merecían, vienen a Él, los judíos como siempre atacándolo, y el Señor Jesús hace esta ofrenda de corazón. Realmente dice, sí, no lo necesitaba. Bueno, hoy David me dio otra perspectiva, pero el Señor hizo algo que no tenía que hacer, y lo hizo de corazón. ¿Lo hizo para quién? Colosenses 3. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque a veces nuestro corazón intenta satisfacer a las demás personas. Entonces debemos hacerlo todo de corazón. El Señor Jesús nos dice, o su palabra nos dice, perdonen como yo los he perdonado. Pero a veces nuestro corazón es duro. Hoy estábamos hablando en Gálatas acerca de restaurar a un hermano cuando ha pecado. Pero resulta que restaurarlo significa devolverle la gloria que tenía antes de ese hecho que de pronto le quitó su valor. Entonces debemos ofrecerle ese perdón sincero de corazón para que la persona no pierda ese valor, no quede ese resentimiento en nuestros corazones, sino que seamos como Dios hace, que Él arroja nuestro pecado al fondo del mar y promete nunca más acordarse de ellos. A veces nos falta eso, mis hermanos, amar de esa manera, dar gracia de esa manera, tener misericordia de esa manera que el Señor Jesús lo hace. Entonces pasemos a la siguiente parte, que es no se quejen unos contra otros. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Entonces, en tiempos de dificultad, como les decía, este mundo es maravilloso, pero junto con tanta maravilla vienen también las dificultades, pruebas, sufrimiento. No estamos exentos de eso, nadie está exento de esos temas. Así de complejo y maravilloso es el mundo en el que vivimos. Y bueno, me voy a desviar un poquito. No, es que en Job también uno ve tanto poder, tanta maravilla, pero él no explica nunca, Dios no explica nunca por qué el sufrimiento de Job. Pero ese es el mundo, así estamos, en él estamos. Pero resulta que a veces en esos tiempos de dificultad, de crisis, en lugar de acogernos, de acercarnos, de abrazar a nuestros seres queridos, a las personas que tenemos más cerca, en tiempos de dificultad es con los que más peleamos. Cometemos una falla o algún error y con el primero que le echamos la culpa es al que está al lado, que va uno manejando y se desvió por el camino que no es, y de una, no, es que usted no me dejó ver el espejo, no me dejó ver, me distrajo, no sé. Sí, entonces, tristemente, a veces somos así, a veces discutimos con las personas que deberíamos estar amando más. ¿Listo? A veces nos quejamos y hacemos las quejas mal, sin misericordia. A veces decimos las cosas, a mí me pasa mucho, a veces prefiero quedarme callado porque cuando lo digo, a veces lo digo mal, casi siempre. Pido perdón por eso. Pero
hay algo que es peor, las quejas que no se dicen. Las quejas que no se dicen, creo que esas son más dañosas porque van a lo que hablábamos el tema anterior, llegan es al corazón. Y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso no está simplemente destinado para con el cónyuge, está para todo, aplica en todo momento. Con una persona que me hizo, que hoy no me saludó, la persona estuvo de pronto ocupada y no me saludó, y entonces ya no le vuelvo a hablar porque no me saludó, y empezamos a alimentar esos malos deseos que empiezan en nuestro corazón a apartarse, a llenarse de envidia, de rencor. Terminamos casi hasta, hoy que veíamos los 10 mandamientos, hasta codiciando lo que la otra persona tiene, y vea, y ese por qué le va así de bien, si mire cómo es esa persona. A veces eso, el rencor, el resentimiento es algo que realmente debemos aprender a eliminarlo de nuestras vidas, porque en algún momento dice que una frase que dice que el resentimiento es como que yo tomo veneno y espero que le haga efecto o que se muera la otra persona. Así de lógico es el resentimiento. Entonces uno alimentando ese tipo de cosas, ¿a quién es el que afecta? Solo me afecta a mí. Entonces nosotros debemos, por eso dice ahí, dejen de quejarse unos contra otros, perdonen, lleven esas cargas delante del Señor, órenle a Dios y el Señor va a limpiar su corazón. Va a limpiar su corazón y va a amar a esa persona como el Señor quiere que la ame. No es de fachada, no es fingido, no es que venga yo lo abrazo pero por dentro mi corazón está terrible. No, eso ya es hipocresía. Entonces, mis hermanos, perdonen, olviden, pasen la página, pasemos la página. Sí, a veces nos encasillamos en esas cosas ahí sin sentido. Mateo 7, 20 y 23. Así que por sus frutos los conoce. Y el 21. Ay, no, ese no era. Otra vez anoté mal. Resulta que no es el que... Y el otro. No, ese no era. Era el pasaje que dice... no solo de pan vivirá el hombre, no todo lo que contamina. No lo que sale, sino lo del corazón. Ayúdame ahí con esas concordancias del celular. Lo que sale del corazón es lo que contamina. Lo que hay en nuestro interior es lo que nos contamina. Entonces, si en tu corazón estás alimentando resentimiento, odio, rencor, ¿cómo, Jairo? Mateo 15:11. Era Mateo 15:11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Lo que hay allí adentro. Por eso el Señor nos manda mucho a cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? El destino, lo que alimente tu corazón, eso es lo que fija tu destino, tu dirección, el rumbo de tu vida. Espero que este sí esté bien. Colosenses 3, 12 al 15. Debemos revestirnos de tierna compasión. Debemos soportarnos y perdonarnos. Hablando de las quejas unos contra otros. No. 3, versículo 12. No, ese sí es. Ese es el, digamos que uno de los retos para
Pueden subrayar ese versículo o aprenderlo de memoria. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Para qué? Pues para poder convivir unos con otros con un corazón sincero, no con un corazón arrugado. Sigamos leyendo. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? ¿Nos recuerda cada rato nuestras faltas? Nos las echó al fondo del mar. Las echó al fondo del mar, y no solo eso, sino que nosotros, siendo enemigos, nos trasladó al reino de su amado Padre Celestial. Nos amó de tal manera que hasta dio su vida por nosotros, sus pecadores, nosotros pecadores. Y el 15, ¿qué dice? Perdón, Wilmer. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. De esta manera, si uno hace estos, por eso les decía, este sí lo pueden subrayar. Ese es el secreto de la felicidad. El secreto para convivir en una comunidad, en una iglesia de pecadores, ese es el secreto. Porque es que nos estamos dirigiendo entre pecadores. Entonces, si nos marcamos a nosotros cada uno los errores, es que este no es esto porque este hace esto, este hace lo aquello, este es chismoso, este no sé qué, mis hermanos, no, así no vamos para ningún lado. Es amarnos como el Señor nos amó, es perdonarnos, es restaurarnos como el Señor nos restauró. ¿Y qué es restaurar? Darle el valor que tenía antes de que perdiera su valor. ¿Listo? Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Eso de ser agradecidos es también la clave para esa paz interior, porque a veces nosotros nos enfocamos solo en las dificultades, las pruebas. A mí me pasa esto porque el Señor me tiene acá, me hace esto, no he salido de una y ya me mete en otra y otra prueba y prueba y prueba. No, hay que cambiar la perspectiva y ser agradecidos. Ser agradecidos, ese es. Si fuéramos más agradecidos, realmente eso de la depresión no existiría. Porque una persona agradecida es un corazón contento, es un corazón alegre, es un corazón que rebosa felicidad, alegría, la emana. Hoy hablábamos de enciende una luz. Debemos ser agradecidos para hacer luz, agradecidos con nuestra salvación. A veces despreciamos tanto la salvación que por eso es que no compartimos de Cristo a las personas, porque despreciamos de dónde nos sacó y para dónde vamos. Y entonces no pasa nada si esa persona no conoce de Cristo. Estamos despreciando y no estamos siendo agradecidos con el esfuerzo que muchas personas pusieron en nosotros para nosotros llegar a comprender. Porque el Señor, con esos hilos de amor que nos amó, yo sé que puso a más de unas 3, 4, 5 personas a su alrededor para que llegara a los pies de Cristo. Entonces nosotros debemos ser agradecidos y compartir. Colosenses 1, 11 y 12. Acá sí aparecen las dos palabras macrotimón y la otra que es hipomónim, que es la de perseverancia y paciencia. Esto también, esta es mi oración también para el día de hoy, para ustedes. Esta también se la pueden llevar a casa. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. No es solo, uy, yo lo soporto y lo aguanto y me aguanto y está bien. No, es cambiar desde adentro, desde el corazón, para que sea con gozo, con alegría. Entonces ese también lo pueden subrayar y lo podemos poner en práctica esta semana. Cuarto tema.
Anhelemos la venida del Señor. Como les decía, en los tres temas que hemos visto, en ser pacientes, perseverantes, esa longanimidad, en el ser fortalecidos en nuestros corazones y en no quejarnos, en las tres partes, dice hasta la venida del Señor, para la venida del Señor, porque el Señor está a las puertas. Hoy estamos más cerca que cuando incluso Santiago estuvo escribiendo esto. Y cada día es más cerca para nosotros, porque llegará el punto en el que el Señor viene por nuestra vida y cada vez estamos más cerca. Entonces, el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, sean pacientes. Ya vimos que es también como la palabra perseverantes, ese es el límite. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. El 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y el 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. En los tres temas nos habla, y eso nos puede ayudar a cambiar nuestra perspectiva de la situación que estamos viviendo, nos ayuda a poner nuestra mira en el Señor, en ese siglo venidero. En la primera venida sabemos que el Señor Jesús vino como ese siervo sufriente, en humildes condiciones, que no tuvo ni dónde recostar su cabeza, vino humilde, vino para poner la otra mejilla, siendo manso. ¿Y cómo es siendo manso? Siendo el Rey, el Señor de señores, el león de la tribu de Judá. Teniendo el poder para acabarlos a todos, decidió ser manso como un cordero. ¿Qué tal ese cambio? De ser un león que podía acabar con todos, a comportarse como un cordero y enmudecer ante sus trasquiladores que los llevaron a la muerte. Y esas personas fueron hechas por Él, porque todos fuimos hechos por Cristo. Él es el creador de todo. Pero así fue su primera venida, como ese siervo sufriente, y vendrá por segunda vez. Pero ya no vendrá así, sino vendrá como el Rey, como el conquistador, como el libertador, como el Señor, como el ejército, y vendrá con ese ejército de sus santos, ¿no? Y anhelamos ese día. Vayamos a Apocalipsis 19, 11 al 16. Para recordar cómo será esa venida. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y regirá con vara de hierro, y él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así vendrá nuestro amado Señor Jesucristo en la segunda venida, la cual debemos anhelar, esperar, la cual puede ser hoy mismo. Amén. Bueno, aunque hay personas, ojalá todavía no sea porque hay muchas personas que todavía sabemos que tenemos familiares que no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y sabemos cuál es su destino. Si eres agradecido con el Señor de dónde te sacó y dónde te puso, es probable que eso nos motive a realmente ser luz y no quedarnos callados, sino a perseverar.
a perseverar en el Evangelio. Así como Pablo, que recordábamos hoy que en su cuerpo están las cicatrices por lo que significó para él llevar el Evangelio. A pesar de la oposición, estuvo firme, como nos habla de este pasaje de Job, que estuvo firme. Esa palabra paciencia ahí también se puede reemplazar por firmeza. Entonces, firmes, como en el ejército, mis hermanos. Estar firmes y perseverando en la palabra del Señor. Entonces, oremos. Mi buen Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oro, Padre, para que realmente a tu pueblo, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes de esa perseverancia, de esa longanimidad, Señor, de ese buen ánimo que no depende de la circunstancia. Que seamos siempre bondadosos, que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Oro, Señor, por cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor, para que seas tú fortaleciéndonos desde adentro, Señor. Que todo lo que hagamos lo hagamos para ti de corazón, con un corazón puro, Señor, con un corazón limpio. Que no seamos hipócritas, Señor, sino que seamos sinceros al amar, al perdonar a nuestros hermanos, amigos, conocidos, familiares, Señor. Que realmente, Señor, anhelo que saques toda esa basura que de pronto pueda haber en cada uno de nosotros, Señor, que de pronto, guiados por nuestro corazón, quien a veces nos desvía y nos atrae hacia el mundo, Señor, podemos estar llenando nuestros corazones de esa basura que Satanás y el mundo nos ofrece, Señor, lo cual puede llevarnos a decisiones tristes, Señor, que probablemente nos estaremos arrepintiendo más adelante, Señor. Sánanos, límpianos, quita la queja de nosotros, Señor. Que seamos realmente tolerantes como tú lo eres con la humanidad, Señor. Que realmente si tú ejercieras juicio y justicia, Señor, este mundo ya no estaría rodando más, Señor. No estuviera girando más. Pero gracias por ese amor, por esa paciencia, por esa tolerancia, Señor, y ayúdanos a tener un poco de ella, Señor, para dar con gracia, misericordia y amor a nuestros seres allegados y queridos. Y bueno, Señor, ayúdanos a creerte, a creer en tu palabra, a creer que tú eres fiel y verdadero, Señor, y a anhelar esa segunda venida, a tenerla presente, a tener siempre presente, Señor, que nosotros no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, y que un día estaremos allí sentados a tu mesa, Cristo, postrados ante tus pies, Señor, como aquella mujer que llegó humillada por detrás tuyo, Señor, y con sus lágrimas de humillación, Señor, lavó tus pies, Señor. Anhelamos ese día de estar en tu presencia y poder caer ante ti, Señor, así como somos pecadores, Señor, pero privilegiados, Señor, porque tú nos has restaurado, nos has redimido, nos has trasladado al reino de tu amado Padre, Señor. Gracias, Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.